Estos cambios en la regulación del consumo de estupefacientes, en realidad la nueva ley no restituye a la antigua tabla de consumo, sino que crea un mecanismo para definir parámetros técnicos que permitan distinguir entre el consumo personal y el microtráfico. A partir de este entonces, el Ministerio de Salud, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura tendrán la tarea de establecer estos criterios, evitando así que se criminalice a los consumidores y se confunda su caso con el tráfico ilícito. Tras la reciente aprobación de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente, en redes sociales se ha viralizado la idea de que la nueva norma permitiría el regreso de la llamada tabla de consumo o de drogas. ¿Pero qué dice la ley? La ley sobre este consumo, la reforma al artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal COIP determina que los parámetros para identificar el consumo personal de drogas serán fijados por el Ministerio de Salud, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. Esto reemplaza al vacío legal que existía desde noviembre de 2023, cuando se eliminó la anterior normativa que regulaba la cantidad admisible para uso o consumo personal. El texto aprobado, parámetros, artículo 228, para determinar el uso o consumo personal, los parámetros para determinar la tenencia o posesión de sustancias psicotrópicas o preparados que las contengan destinadas al consumo personal se determinará y actualizará mediante una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud Pública, Fiscalía y Consejo de la Judicatura. El texto del COIP, artículo 228, cantidad admisible para uso o consumo personal, la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan para consumo personal será regulada para la normativa correspondiente. ¿Cuál es la diferencia? La tabla de umbrales de consumo, también conocida como tabla de drogas, fue un instrumento creado en el 2013 por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Psicotrópicas, CONSEP. Su función era fijar las cantidades máximas de diferentes drogas que una persona podía aportar para que se considerara consumidor o consumo personal y no un delito penal. Esto significaba que si alguien era encontrado con una cantidad inferior a la fijada en la tabla, no podía ser acusada de tráfico de drogas. En noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa eliminó la tabla de drogas mediante el decreto número 28, dejando un vacío legal que fue cubierto temporalmente por la resolución 14 de la Corte Nacional de Justicia, que instruyó a los jueces a analizar cada caso individualmente. La diferencia clave con la nueva ley es que ya no se establecen gramajes fijos como ocurría en la tabla anterior. En su lugar se recomendaba o se encomendaba a las autoridades competentes, Ministerio de Salud, Fiscalía y Consejo de la Judicatura, la definición de parámetros técnicos para que se determine si es que se trata de consumo personal o tráfico. Esto pretende evitarse que los consumidores sean tratados como traficantes por la sola posesión de una cantidad determinada. ¿Cómo se reguló? Para resolver este vacío legal, entre noviembre de 2023 y la cantidad, la Corte Nacional de Justicia emitió la resolución número 14/2023. En ella se instruyó a los jueces evaluar caso por caso para determinar si es que la sustancia o la tenencia de sustancias tendría como fin el consumo personal o el tráfico. Los jueces debían basarse en los siguientes elementos: prueba de identificación preliminar homologada, análisis del peso, tipo, composición química y condiciones de la sustancia, el examen pericial, evaluación del perfil del consumidor ocasional, habitual o problemático, tipo de dependencia, etapa de adicción, tolerancia, antecedentes médicos, entorno social y patrón de consumo. Examen toxicológico, detección de la sustancia en el organismo de la persona evaluada. ¿Cuál es la situación?
Las autoridades respaldaron la eliminación de la tabla, argumentando que se utilizaba como fachada para encubrir el microtráfico en el país, según datos del propio Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Y la incautación de drogas destinadas al tráfico interno aumentó en el país entre 2023 y 2024. ¿Cómo afecta a los menores? Uno de los argumentos a favor de derogar esa tabla fue la preocupación por el uso de sustancias ilícitas entre adolescentes. De acuerdo con la encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes secundarios en el 2016, aplicada a estudiantes de noveno de básica, primero y tercero de bachillerato, la marihuana fue la sustancia ilícita de mayor consumo en el país, con 9.57% de estudiantes encuestados dijo haberla consumido en el último año. Otras sustancias, en cambio, como la heroína, cocaína y éxtasis y crack, registraron prevalencias anuales menores al 3%. El estudio también identificó que la edad promedio de inicio del consumo fue de 13,7 años y que más de la mitad de los estudiantes consideró fácil o muy fácil acceder a estas sustancias. Además, una parte importante no percibe un alto riesgo en el consumo ocasional, especialmente de marihuana. Solo el 53,2% lo considera muy peligroso. Vea, fíjate, el estudio también identificó que la edad promedio de inicio del consumo fue entre los 13,7 años adolescentes y que más de la mitad de estos consideró fácil o muy fácil acceder a estas sustancias. Una parte importante no la percibe de alto riesgo. En Quito, en caso de Quito, el informe local de la alcaldía, elaborado a partir de esta misma encuesta, profundizó en la frecuencia de consumo entre quienes ya habían probado alguna droga